Que el Señor me lo bendiga nuevamente. Esta es una cápsula hermenéutica. Seguimos con la serie de las cápsulas hermenéuticas. Son pequeños fragmentos para poder hablar de la hermenéutica que dijimos que era la ciencia de la interpretación bíblica. Hemos hablado de algunos aspectos, pero es bien importante que entendamos o hacerme yo explicar acerca de la exégesis bíblica y de la hermenéutica. Quiero hoy en esta cápsula que aprendamos qué es el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto general de la carta, de la epístola, del libro, etc. Y que podamos usar la gramática y también el contexto histórico y el contexto cultural. El contexto general de la carta, vamos a poner un ejemplo, puede ser la carta a los hebreos o la epístola. En este caso, el contexto general de la carta, pudiéramos decir que fue dirigido a los hebreos. Usted debe de saber y respetar cuando la carta va dirigida a los hebreos o a la carta específica que el escritor se dirigió. En este caso, la carta a los hebreos va dirigido que ellos querían retomar y querían retornar nuevamente a las prácticas judías, a la práctica litúrgica, a la práctica de volver a hacer el sacrificio del cordero cuando ya Jesús había muerto por ellos. En el año antes del año 70, se cree que como en el 67 se escribió esa carta a los hebreos. La carta a los hebreos, ese sería el contexto general de la epístola. Conocer que la carta a los hebreos va dirigida a el escritor, que sabemos que no sabemos quién es, se le da algunos estudiosos les dicen que la hizo Pablo, la escribió Lucas, hasta algunos han dicho que Martín Lutero. No se sabe, lo que sí se sabe es que Jesús inspiró esa carta. Cuando tenemos ya el contexto de la carta, es decir, general, entonces podemos tomar el capítulo. Y si tomamos el capítulo 1, un ejemplo, el capítulo 1 y tiene 10 versículos, ese es el contexto del capítulo. Entonces, ¿cuál es el contexto inmediato? 4 a 5 versículos, arriba y abajo. En esos versículos usted se va a dar cuenta de qué se trata esa parte. Ahora, cuando usted tiene el contexto inmediato, usted puede ser el contexto cultural. Recuerde que la Biblia y los escritos fueron dados a un pueblo de diferente cultura que la nuestra. Cuando usted interpreta la Biblia con su cultura, hace un error, porque no puede traer usted totalmente, no puede hacer interpretativa la carta con su cultura, porque nuestra cultura es diferente, nuestro vestuario es diferente, nuestra forma de hablar es diferente. Entonces, cuando ya tenemos en sí estas partes, entendamos lo siguiente: ese es el contexto cultural del que se elaboró la carta, la epístola o el libro. Cuando usted tenga, después de la cultura, usted tiene que dar el otro paso, que es el paso del contexto histórico. La historia es muy importante, y en la historia va el año que se escribió la carta, a quiénes fueron dirigidos y qué momento estaba pasando la epístola, la carta, etc. Cuando tengamos esos pasos hermenéuticos, usted va a poder hacer una buena interpretación. Recuerde que el apóstol Pedro en su carta dijo que la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo decir yo que esa interpretación es así, poniendo yo mi propia mente, filosofía, humanismo, etc. Porque vamos a errar en este momento.
Por eso es que es importante que usted, amado cristiano, use la hermenéutica cuando lee la Biblia. Después de esto, que no es de interpretación privada, vamos a hacer un ejercicio pequeño. El apóstol Pablo en sus cartas a pastorales, primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito, pero en la segunda carta de Timoteo le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ¿de qué aprovechará hacer ejercicio corporal? Pero Pablo allí no está diciendo que usted no haga ejercicio corporal. Lo que él está enfatizando es que usted no se enfatice en enseñar su musculatura, porque los griegos estaban totalmente, daban gracias por la musculatura, se adoraban a sí mismos haciendo pesas, haciendo ejercicio en las olimpiadas. Entonces Pablo les está diciendo, ¿de qué aprovechará ejercicio corporal sino la piedad? Y entonces enfatiza el apóstol Pablo en que no está dejando afuera el ejercicio, sino le está diciendo que el amor de Dios es primero y después las cosas añadidas. Por eso es que es bien importante, amado cristiano, amado hermano, que conozcamos la palabra del Señor. Recuerde que hay figuras retóricas y eso también lo vamos a ver en otra cápsula teológica. En este caso, las próximas cápsulas van a ser dirigidas a los textos mal interpretados en la historia de la iglesia cristiana evangélica. Que el Señor me los bendiga y espero que ustedes se fortalezcan en el Señor, lean la Biblia y por supuesto la apliquen a nuestras vidas, sea aplicada a nuestras vidas. Esta ha sido cápsula teológica a todos vosotros. Les saluda el pastor Navarrete. Bendiciones masivas.